Amén. ¿Cuántos se sienten diferentes a como entraron a este lugar? Yo me siento muy diferente. Amén, gracias a Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, lo que hace el poder de la palabra es que allá afuera permanezcamos diferentes si dejamos que eso obre en nuestro corazón. Amén. Amén, gracias Jesús. Bueno, saquen sus Biblias, sus cuadernos. La hermana Hicks tenía una frase que decía algo así como traducido al español, porque no podemos tener el mismo sentido, ¿verdad? Pero era, vamos a ponernos hoy todos nuestros gorros para pensar, nuestros sombreros inteligentes, por así decirlo. No hay forma de traducirlo, pero necesitamos que todos, amén. Eso nos ayuda al Espíritu Santo, pero también es una parte nuestra, amén, que nos concentremos, porque vamos a estudiar, amén, y vamos a aprender cosas que nos van a ayudar en nuestro día a día, pero son cosas altas, amén. Entonces, el Espíritu Santo nos puede ayudar a bajar eso a nuestro plano también terrenal, pero necesitamos que cada uno se involucre poniendo atención, concentrándose, no divagando en su mente, amén. Eso es parte de cada uno. La semilla se tira, el sembrador la tira a la tierra, pero cada uno es responsable de saber qué hacer con esa semilla, amén. Gracias a Dios. Bueno, el título de la serie, si lo quieren ver así, de aquí hasta que sea el último servicio de este año, porque va a ser aquí hasta el final de este año, se va a llamar Imposible Equivocarse. Así que le pueden poner en sus cuadernos, Imposible Equivocarse 1. Y solo el Señor sabe cuántos vamos a hacer. Amén. Imposible equivocarse. ¿Cuántos se han equivocado aquí antes? Pero sí es imposible. A ver, ¿cuántos se han equivocado aquí? Sí, todos nos hemos equivocado en alguna elección. Pero ¿cuántos quieren y saben, bueno, saben por un lado y quieren del otro entender que el Señor puede obrar todo para bien? Amén. Incluso nuestros peores errores, el Señor los puede utilizar como algo bueno. Y les voy a decir algo, esas malas decisiones, si de verdad nosotros hacemos lo que vamos a aprender en estos meses, el Señor puede obrar de tal manera que esas malas decisiones, nosotros las veamos hacia atrás como buenas decisiones. Amén. Porque todo tuvo un plan, todo tuvo una voluntad. Amén. Gracias a Dios. Vamos a estudiar hoy y lo que nos alcance, lo que quiera el Señor. Vamos a estudiar cómo es imposible equivocarse, pero para entender esto vamos a ir primero a entender quiénes somos o qué es lo que somos. Amén. Porque para tomar buenas elecciones, lo primero que tenemos que saber es quiénes somos nosotros. Hoy tal vez no nos vamos a enfocar en algo práctico de las decisiones en sí, pero sí en lo que ustedes son. Y van a ver cómo eso se une a las elecciones. Amén. Bueno, vamos a Génesis capítulo 1, donde todo comienza. Amén. Génesis 1, versículo 26. ¿Están ahí? Amén. Ahora, eso lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Pero de verdad yo lo sigo con quienes lo he hablado, seguramente se recuerdan. A mí me sigue costando, pero me estoy esforzando por hacerlo. Pero es una realidad, amén. Nuestra participación durante el tiempo de la palabra es importantísima. No tanto para uno que está compartiendo, sino para ustedes, amén. El responder a la palabra de Dios, gritar amén o responder con el Espíritu Santo a la palabra, no solo es gritar o me está haciendo un beneficio a mí, amén. Nos está ayudando a concentrarnos. Hay veces que de verdad, si yo no me involucro de manera activa, a mí no me queda absolutamente nada de la palabra de Dios, amén. Así que si ustedes sienten, todos lo hemos sentido así, si ustedes sienten algo que salta en sus corazones al escuchar algo, dejen que el Espíritu Santo dé testimonio, amén. Levanten sus manos, digan amén, griten, corran, lo que ustedes quieran, amén. Pero no se lo retengan. No dejen que su mente carnal se ponga en el camino.
Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Esto lo hemos estudiado antes. Para los que lo quisieran tener ahí, la palabra imagen, ¿verdad? Cuando habla de imagen en el versículo 26 es la palabra tselem, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra en hebreo? Para los que no sabían, significa una sombra. Significa semejanza, una sombra externa. O sea, nos está hablando de lo exterior. ¿Ok? Cuando dice conforme a nuestra semejanza, esa palabra semejanza es la palabra demut, que significa modelo, forma, apariencia. Aquí está hablando de la apariencia o la forma interior. ¿Cuál era el plan maestro de Dios al crear al hombre? Que el hombre fuera una proyección completa, amén, de lo que Dios es, no solo por fuera, sino también por dentro. Amén. Por fuera, ustedes escuchan prédicas y han leído en la palabra de Dios que Dios lo describen como alguien que tiene ojos, amén, tiene manos, tiene pies, amén. Todos esos atributos que parecen que nosotros también los tenemos, boca, nariz, etcétera, ¿verdad? Pero Dios no solo quiere que por fuera nosotros tengamos su apariencia o su imagen, sino que también por dentro. Cuando hablamos de adentro, ¿qué es? El carácter, la naturaleza, la forma de ser, amén, por dentro también. Ahora, esto es antes de la caída. Sabemos de que el hombre pecó, ¿verdad? Y pues obviamente esa imagen, esa semejanza se ha corrompido. A tal forma que ustedes y yo estamos en una sociedad que está intencionalmente queriendo corromper la proyección perfecta de Dios en el hombre. Y la mujer quiere ser el hombre y el hombre quiere ser la mujer y quiere ser cualquier otra especie aquí de la tierra. ¿Por qué? No solo es porque tiene gustos, amén, que son extremos o qué sé yo, algún tipo de inclinación en el corazón. No, el diablo lo que quiere, amén, es corromper esa imagen perfecta de Dios. Esa imagen, esa proyección perfecta que Dios dejó en ustedes. Imagínense, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cuando nosotros estamos mutilando el cuerpo, cuando lo estamos intentando cambiar, cuando lo estamos intentando desnudar de alguna forma, estamos también, por así decirlo, lastimando la proyección, la intención de Dios de proyectarse a su creación, al resto de su creación a través de ustedes, a través de su imagen y semejanza. Amén. Y Jesucristo lo que vino a hacer a nuestra vida, para todos nosotros, es redimir, amén, lo que Dios hizo y que un día nosotros volvamos a imagen y semejanza delante de Dios. ¿Se recuerda que hay un salmo que dice: cuando despierta tu semejanza estaré satisfecho? Amén. Eso es lo que el Señor puede hacer, el Señor Jesucristo hace por dentro. No lo podemos hacer nosotros, amén, pero el Señor Jesús sí lo hace. Gracias a Dios. Ahora, Dios, ¿por qué nos hizo? ¿Verdad? Eso es lo primero. Saben que si hablamos de elecciones, bueno, no vayan ahí, si quieren quedémonos ahí en Génesis. Dios hizo al hombre porque quiso hacerlo. En el domingo pasado aprendimos sobre cómo Dios quiso que Israel fuera su especial tesoro. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Él quiso. Él nos amó y quiso hacernos, crearnos. Apocalipsis 4:11, para que lo apunten. Todo fue creado, nosotros, ustedes y yo fuimos creados por su voluntad. ¿Saben lo que eso significa? En otras palabras, ustedes y yo somos producto de una elección. Estamos hablando de elecciones, de elegir bien, amén. Ustedes y yo fuimos producto de una elección. La elección de Dios de decidir: yo quiero crearlos para mi placer, porque quiero, amén. La mera sustancia de ustedes y yo son elecciones. Por eso lo que nos separa a nosotros de todo el resto de su creación es que nosotros podemos elegir. Ningún otro animal puede elegir como ustedes pueden elegir, amén. Eso es lo que Dios puso en cada uno de ustedes. Es algo especial, es un tesoro que nadie más tiene. Ustedes tienen la capacidad de elegir.
Amén. Somos producto de una elección. Y vamos a Romanos 8:29. En realidad somos producto de varias elecciones, por así decirlo, de Dios. En Romanos 8:29 vemos otro que dice otra elección. Porque no solo Dios nos creó porque nos quiso crear, que sí, eso es un hecho. El segundo hecho es Romanos 8:29 que dice, porque a los que antes conoció, ¿qué dice? A estos también predestinó o eligió para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor no solo nos decidió crear o Él decidió crearnos, Él decidió elegirnos. Esta sería la segunda, amén. Para que nosotros, sabiendo, el Señor, el Padre sabía que cada uno de ustedes y yo íbamos a heredar esta naturaleza del pecado. La imagen y semejanza de Dios se iba a corromper en algún sentido. Y el Padre lo que dijo es, yo los voy a elegir para que ellos sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Amén. ¿Para qué? Para que fuesen devueltos a esa imagen y semejanza de Dios. Solo a través del Señor Jesucristo podemos lograrlo. Amén. Ahora imagínense eso. Primero el Señor nos decidió crear. No fuimos un accidente. Ninguno de aquí fue un accidente. Aunque algunas personas quieran decirlo, ninguno de aquí fue un accidente. No hay nadie en esta tierra que venga aquí a la existencia sin que el Padre se involucre. Ninguno, amén. Pero no solo eso, el Señor dijo, ellos no solo van a ser creados, sino que van a ser creados para que regresen. Amén. Pero no solo regresen de una forma como salieron, no. Vamos a regresar con una naturaleza que no teníamos antes, amén. La naturaleza perfecta de su Hijo, amén. Gracias, Jesús. Miren esto, es increíble, amén. Apocalipsis 3. Estamos hablando de cosas como el plan de Dios para nuestras vidas, amén. El Señor nos amó tanto, nos eligió de tal manera para que volviéramos a Él mismo. Todos salimos de Él, amén. Lo vamos a ver en un par de minutos, versículos explícitos. Todos salimos de la roca, amén. Eso lo hemos estudiado. Todos hemos salido de Él y el Señor quiere que volvamos a Él. Pero no podemos volver a Él, estar en Dios, si tenemos esta naturaleza de pecado. Amén. No podemos regresar así. Necesitamos regresar convertidos, transformados. Pero necesitamos también tener su naturaleza, amén. Eso es lo que se va formando en nosotros. En otras palabras, teniendo su nombre. Amén. Nombre es naturaleza. Amén. Miren, Apocalipsis 3:11. Por cierto, ¿sabían ustedes que aquí están hablando a las iglesias de Apocalipsis? ¿Sabían ustedes de que cada iglesia, lo hemos visto, creo yo, se puede encontrar en el tabernáculo, en los 7 muebles del tabernáculo? Si ustedes lo estudian, van a encontrar que cada iglesia corresponde a un mueble en el tabernáculo. En el capítulo 3, en el versículo 11, el Señor está hablando a la iglesia de Filadelfia, que corresponde a el arca del pacto, que está ahí arriba, en el lugar santísimo. O sea, vamos a escuchar cosas que el Señor le dijo a gente que va a llegar a ese lugar, a estar en el lugar santísimo, en el lugar más alto, amén. Miren lo que dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, amén. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, amén. Gracias, Jesús. Si hacemos aquí de alguna forma, solo para descripción, sabemos que este es el atrio, amén. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo, amén. Solo es para ejemplo, ¿verdad?
No es porque significa algo este triángulo. Ahora, sabemos de que los que están en el atrio crecen espiritualmente ¿a qué nivel? ¿A qué porcentaje? Ustedes se lo saben. 30%. ¿A qué nivel crecen los del lugar santo? ¿A qué nivel crecen los del lugar santísimo? ¿Qué? Al 100%, amén. Eso es lo que nosotros queremos. Hay de todos los niveles, todo tipo de cristianos. Por ahí escuché otro número. Pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos, amén. Y el Señor a todos ustedes, no solo a mí. Si están escuchando esto, el Señor les ha hecho el llamado a crecer, no al 30, no al 60, al 100 por uno, amén. ¿Cómo se crece? Ese es el título de nuestra canción eterna, amén. Ahora, dice que esta gente que está en el lugar santísimo en Apocalipsis 3:11, del 11 al 13 que leímos, o 12, dice que tiene el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de su Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de su Dios, y un nombre nuevo, amén. Aquí se menciona que estos tienen el nombre del Padre. Pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde dice que tienen el nombre del Padre? ¿Saben qué tipo de nombre tienen aquí? Tienen el nombre de Jesús, amén. Es el nombre del Hijo, el Hijo engendrado, amén. Dice que también hay un nombre nuevo. ¿Cuál es ese nombre nuevo? Cuando estemos allá ustedes y yo lo vamos a saber, amén. Pero está el nombre del Hijo. Dice el nombre de su Dios. Si está hablando de su Dios o de el Hijo, está hablando de por así decirlo, de este ámbito del Hijo. Estamos hablando del Hijo, el Señor Jesucristo. El nombre, ustedes saben que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Él, el Señor Jesucristo, amén. Ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy tirándoles así, ¿verdad? Pero es para llegar a un punto. Así que si ustedes tienen dudas, luego pueden acercarse a mí. Luego vayamos a Apocalipsis 14. ¿Creen que hay un lugar más alto que ese? ¿Cuántos han escuchado de llegar a crecer al 120? Que si Dios quiere algún día lo vamos a estudiar así a detalle. Pero fíjense en lo que dice de los 144,000 en el monte de Sión. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Qué hace la diferencia entre estos dos grupos de aquí? Y eso es lo que el Señor nos ha hecho el llamado. Ahorita va a hacer sentido esto. Los que llegaron al lugar santísimo a ser la esposa, amén, a ser la nueva ciudad, a estar en la nueva ciudad, llegaron al 100%. Tienen el nombre del Hijo, amén. Tienen el nombre de la nueva ciudad. Llegaron a estar ahí. Pero ustedes saben que dentro de la esposa nosotros podemos llegar a estar en los 144,000, estar más cerca de Dios, los que están en Dios, las primicias que aquí habla, amén. Un grupo que han crecido un poco más. ¿Qué es ese poco más? Es más fácil de lo que ustedes se imaginan, pero no es el tema hoy. A lo que voy es de que esta gente, estos que han crecido al 120, tienen algo diferente que los otros no. Y es el nombre del Padre. El nombre no engendrado del Padre. Amén. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo hoy aquí? Porque Dios nos escogió a cada uno de ustedes. No solo fueron elección del Señor estar en la existencia, estar en la realidad aquí. Dios nos escogió en Romanos 8:29 para que tengamos la semejanza de su Hijo. Para que un día no solo tengamos el nombre de su Hijo, sino que tengamos el nombre del Padre, amén, y volvamos a estar en lo más interior de Dios. Ahorita lo van a ver a todo color. Pero el Señor ya nos ha hecho ese llamado, no nos ha hecho un llamado a solo estar cerca de Él. Nos ha hecho un llamado a estar en Él. Es diferente, es diferente estar frente a Él por la eternidad y gozar de esa luz, amén. Verlo a Él, pero otra cosa es estar en Él, amén. ¿Qué es? No sé, ya lo vamos a ver cuando nos toque estar ahí arriba, amén. Pero ven lo que somos. Somos producto de elecciones eternas de Dios.
cosas que no comprendemos. Somos producto de una elección de Dios, que Dios por alguna razón, no me pregunten a mí porque yo no soy Dios, Dios por alguna razón los eligió a ustedes de entre todos los demás para estar en Él. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios lo eligió. Porque Dios, de Él fue su voluntad, amén. Decir que ustedes iban a ser especial, tesoro, primicias, amén, del Señor, amasaya. Dios lo escogió de esa manera, amén. Y cuando entendemos o tratamos de entender esto, podemos ver que nuestras elecciones aquí entonces tienen un peso más grande de lo que creemos. No estamos eligiendo por elegir. Vamos a Génesis capítulo 2. No estamos eligiendo por elegir, estamos, de verdad, o sea, no sé si ustedes lo han dimensionado como yo, pero yo a veces me pongo a pensar cuál era la probabilidad que un muchacho, digámoslo así, porque no quiero decir un adulto, yo soy todavía joven, pero un muchacho de Guatemala que nació allá en la zona 11 de la ciudad, ¿cuál era la probabilidad que hubiera podido escuchar verdades de esta magnitud? ¿Cuál era la probabilidad que pudiera encontrar esta iglesia, que el pastor Carlos estuviese predicando esto, que el pastor Carlos hubiera tenido la conexión con la hermana Esparza, y la hermana Esparza con la hermana Hicks haber vivido solo en nuestro tiempo lo suficiente para nosotros alcanzar de primera mano la verdad o la revelación de la palabra de Dios? ¿Cuál era la probabilidad? Ustedes hubieran podido nacer en cualquier otro tiempo, en cualquier otra familia, amén. Pero Dios no lo quiso así. Dios nos eligió a nosotros, amén. Por alguna razón, ¿saben? Por muchas razones, ¿saben? Que nadie entiende. Pero esta generación, si el Señor así lo quiere, esta va a ser la generación que va a ver el arrebatamiento. En otras maneras, en otras formas, esta es la generación, y lo vieron en la convención de Indiana. Por alguna razón, esta generación el Señor la escogió para que fuesen semillas para llegar a ser hijos maduros del Padre, hijos manifiestos del Padre. Otras semillas tuvieron alguna revelación. Si ustedes estudian la historia de la iglesia cristiana, van a encontrar que muchas otras iglesias tuvieron revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Otras tuvieron solo la revelación del bautismo en el Espíritu Santo. Otras después tuvieron la revelación, por ejemplo, de vivir una vida santificada, amén, de otros niveles de oración. Otros tuvieron la dicha de tener la Biblia por primera vez en su idioma. Otros ni siquiera la tenían en su idioma y solo la podían escuchar de lejos. Otros ni siquiera la podían leer, la tenían que escuchar de alguien más que le contara las historias porque ni siquiera estaba escrita. Ustedes hoy son los más dichosos. Amén. Y ni siquiera lo entendemos, pero ¿por qué? ¿Por qué somos? ¿Por qué Dios nos eligió? Yo no sé. Pero Él nos eligió a nosotros, a ustedes. Amén. Sandra Mandirbafuya. Gracias, Señor. Ahora, Génesis 2, versículo 7. ¿Están ahí? Voy a borrar esto porque después nos va a hacer falta ese espacio. 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a estudiar con más detalle qué fue lo que el Señor hizo al crearnos, amén. Cuando dice Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que pongan un asterisco ahí, si Dios quiere vamos a estudiar qué es eso en algún tiempo. Pero dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando dice aliento de vida, aquí menciona una palabra que traducen en otras ocasiones como alma, voluntad. Es la palabra hebrea neshama. ¿Ok? Cuando dice aliento de vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra ser viviente en muchas otras porciones de la Biblia lo traducen como alma, voluntad, deseo. Es la palabra nefesh. Amén. Neshama y nefesh son parte de nosotros. Miren, neshama.
Esto es increíble. Una vez el hermano Filan nos predicó aquí, amén, que la neshama de nosotros es la parte más alta de nuestra sustancia, amén. Pero ¿sabían ustedes que Dios también tiene neshama? Van a ver la conexión. La neshama es el aliento de vida. Se traduce esta palabra como intelecto, como alma, como espíritu. Y esta neshama o esta capacidad mental, este tipo de alma, como ustedes lo quieren llamar, todo está interconectado. En otras palabras, esta capacidad nos ayuda a conectarnos con Dios. Es lo que siente nuestro espíritu. Ustedes lo han sentido aquí hoy, lo sienten en su cuarto de oración, lo sienten en donde sea que el Señor los toque. Una vez yo les he contado que yo le había pedido tantas veces al Señor la intercesión y no había pasado. Hasta que yo llegué al garage de mi casa y abriendo el baúl del carro, yo empecé a interceder. Ni siquiera lo había pedido, fue una cosa instantánea. Me recuerdo otra vez que un nuevo tipo de lenguas en mí empezó cuando estaba en el baño, mientras estaba bañándome. Ni siquiera estaba pensando en Dios y de la nada vino. Es lo que nos conecta, la neshama es lo que nos conecta con Dios. Es nuestro espíritu, amén. Y realmente esta parte de nosotros, por así decirlo, vamos a poner lo que es una parte muy débil o delicada o frágil. ¿Saben por qué? Porque muchas veces es la que más evitamos usar. Ahí está queriendo buscar al Señor, conectarse con el Señor y nosotros queremos hacerle caso a otras cosas. Amén. Pero ahí está la capacidad, cada uno la tiene. El Señor nos creó de esa manera, de poder conectarnos con Dios. Ahora, nefesh, ¿qué es? Se traduce como deseo, como alma, como lujuria, como apetito, como gusto, como voluntad. En otras palabras, esto nos ayuda a conectarnos con lo que nos rodea. Voy a poner alrededor. Es, por ejemplo, nuestros sentidos, lo que desea, por ejemplo, tomar un vaso de agua. Ese deseo de tener sed, hambre. Amén. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos afecta. En vez de escuchar ese deseo de querer conectarnos con Dios, escuchamos más el deseo de querer conectarnos con las cosas de este mundo. Amén. Y al tomar elecciones, las empezamos a tomar desde esta capacidad y no desde esta capacidad. Dios nos dio las dos. Amén. No es de que una es buena y la otra es mala. No, Dios nos dio las dos, pero tienen un propósito. Miren Job capítulo 32. Job 32, versículo 8. ¿Están ahí? Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y soplo del omnipotente. Amén. O sea, tenemos eso de parte de Dios. Ahora vean el capítulo 33, ahí a la par. 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. O sea, esa neshama o ese aliento de vida, ¿qué lo produjo? ¿El aliento de quién? O la neshama de Dios. Ese soplo de vida vino primero de Dios para darnos aliento a nosotros. Es un mismo aire, por así decirlo, ¿verdad? Y cada vez que nosotros desde que nacimos hasta el día de hoy, seguimos usando ese aliento. Lo sigo teniendo yo, pero no vino de mí. Amén. Viene de Dios. Amén. Es aliento de Él. Por eso en el Salmo 150 dice, todo lo que respira, devuélvale el aliento a Dios. Amén. Devuélvale el aliento de alabanza, de adoración a Él, quien lo dio. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, miren esto. Esto lo acabamos de leer en el día miércoles. Isaías capítulo 30.
Isaías capítulo 30, versículo 33. Y aquí está hablando del lago de fuego. Isaías 30, versículo 33. Dice, porque Tofet, este es un nombre poético que le da al lago de fuego. Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo o la neshama de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Amén. Miren, hemos estudiado por años qué realmente es el infierno, qué realmente es el lago de fuego. Y en otras palabras, incluso en ese lugar de tormento y de condenación, la gente va a tener que decir, el Señor Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Pero le van a tener que arrebatar, como el Señor nos decía a través de su Espíritu en alabanza, le va a tener que arrebatar la alabanza en ese lugar de fuego. Amén. Pero ese fuego no es fuego malo. ¿De dónde viene ese fuego? De Dios, de su amor. ¿Y quién encendió ese fuego sino el aliento o la neshama de Dios? Imagínense estar en un lugar lleno del aliento de Dios. Es un tormento para aquel que se resiste a Él. Es un tormento para aquel que siempre lo negó. Es un tormento un tormento para aquel que siempre estuvo en contra, por así decirlo, de su verdad, de su luz, de su vida. Amén. Pero ese lugar, por así decirlo, igual es Dios mismo, es en Dios. Por eso nosotros, miren todo lo que el Señor nos ha regalado de poder llegar a ese lugar, no el lago de fuego, sino el lugar mismo de Dios, de su amor. Pero para nosotros no es tormento. Amén. Porque siempre vivimos aquí en la tierra encendidos por Él. Ese lugar lleno de amor y de aliento, de vida, de luz que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, Dios mediante, en el monte de Sión, no va a ser un tormento para nosotros porque siempre lo deseamos, amén, siempre lo elegimos. Amén, gracias Jesús. Pero bueno, imagínense esto, Dios por su alma o nefesh, ¿verdad?, nos dio a nosotros la capacidad de buscarlo, de elegirlo. Pero Dios mismo, de su capacidad de elección, quiere que nosotros también tengamos esa misma capacidad para elegirlo a Él. Amén. ¿Está claro? Sí. Amén. Gracias Jesús. Ahora veamos. Bueno, en primera, pueden anotar esto, no vamos a ir ahí. Primera de Crónicas, capítulo 29. Ustedes pueden estudiar ese capítulo. Habla de todas aquellas personas que fueron a dar una ofrenda de su voluntad, de su corazón. Esta es una capacidad, el pastor Carlos lo ha descrito como una capacidad que se llama nediva. ¿Se recuerdan los que han escuchado? Nediva es la capacidad de hacer algo por nuestra voluntad o nuestro deseo. Querer ofrecernos a Dios de voluntad, de todo corazón. Amén. Es esa nediva la que dice: yo deseo querer apegarme a este deseo de querer conectarme con Dios y despegarme de querer conectarme con todo lo demás. Por ejemplo, imagínense, les presentan a ustedes dos tipos de elecciones. Ya lo van a ver con ejemplos más explícitos. Pero es tan fácil decidir nosotros por lo que nos apetece a nuestra carne, por lo que mejor nos parece a nosotros, lo que va a traer más beneficio a nuestra vida, sin pensar en lo espiritual. Es natural de nosotros. Pero es un esfuerzo que luego tiene su fruto de decir: Señor, yo lo que quiero es conectarme contigo, lo que sea que me produzca más, por así decirlo, beneficio espiritual, eso es lo que yo deseo. Cada uno no está atado ni a ninguno ni al otro. Uno puede decidir, amén. Ninguno de aquí es una marioneta, gracias a Dios. Amén. Miren esto, Mateo capítulo 14. Ahora, todo esto está pasando ¿en dónde podemos decir que está pasando dentro de nosotros? Todo esto que estamos hablando, de voluntad, decisiones. ¿Será que está pasando en nuestro corazón? ¿O es algo como instinto? Es una batalla mental, amén. Porque todos sabemos lo que es elegir por Dios
Y todos sabemos también lo que no es elegir por Dios. Es una batalla mental. De hecho, por eso estas palabras de ahí se traducen también como mente. Es una capacidad mental de nosotros de verdad querer conectarnos con Dios o querer conectarnos con lo que nos apetece a la carne. Es una capacidad que ustedes tienen. Es una, por así decirlo, el campo de lucha o de batalla mental. Ahí está esa decisión de querer elegir por Dios o querer elegir por nosotros mismos. Amén. Pero todo está pasando en la mente, en los pensamientos. Recientemente, ustedes lo escucharon el sábado que estábamos en la convención de Indiana, pero a mí me impresionó mucho esto. Nos dijeron, ustedes, y es lo que estamos diciendo aquí, ustedes y yo somos producto de un pensamiento de Dios. En la eternidad pasada, nosotros éramos pensamientos de Dios. Fuimos creados por su mente, su capacidad de decidir crearnos, por su voluntad. De un pensamiento fuimos creados. Amén. Por eso los pensamientos son tan poderosos en nuestra mente también. ¿Cuántas cosas nosotros pensamos y luego hacia allá se dirige nuestra vida? Esos pensamientos toman vida. Le salen piernas, brazos y empiezan a caminar y nosotros los seguimos, ¿o no? Y todo empezó aquí. O sea, ven lo que quiero decir. Los pensamientos tienen la capacidad son cosas etéreas, por así decirlo, pero luego pueden producir vida. Amén. Miren lo que le pasó a Pedro. Ustedes se recuerdan a Pedro, ¿verdad? Mateo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Aquí vemos a Pedro andar sobre las aguas, hacer algo que de verdad es un milagro, pues, ¿verdad? Pero él pudo andar esto por tener sus ojos en el Señor. Y cuando decimos tener sus ojos en el Señor, no es solo verlo, amén. Cuando decimos tener sus ojos en el Señor, es poner toda su mente, su capacidad mental en Él. Amén. De esa manera nosotros, imagínense, la tormenta seguía. Siempre estuvo la tormenta. Los vientos siempre estuvieron. Y Pedro pudo caminar sobre esa tormenta mientras su mente estaba eligiendo, elegir por Dios. Mientras su mente estaba enfocada en Dios, no había ningún problema. Tal vez ni siquiera, por así decirlo, tal vez ni siquiera podía escuchar los truenos, qué sé yo. Su mente estaba en el Señor, amén. Pero ven la capacidad, el poder de un pensamiento para traerlo para abajo. Un pensamiento de poner sus ojos en lo demás fue lo suficiente para botarlo, para hundirlo, amén. Y muchos de nosotros así somos. Dios nos dio la capacidad mental para enfocarnos en Dios, para elegir por Él. Pero jóvenes, este sigue siendo una batalla mental. Aquí sigue siendo un campo de guerra, amén. Y un pensamiento que nosotros dejamos o albergamos y le ponemos más atención, empieza a tomar nuestra vida. Pedro no decidió, por así decirlo, hundirse. O sí, él decidió hundirse. ¿Qué lo hundió? Lo que él pensó, lo que él vio. Y a nosotros muchas veces eso es lo que nos pasa. Nos hundimos no porque queremos hundirnos, nos hunde lo que nosotros decidimos aquí en la mente. Amén. Pedro obviamente nosotros no queremos estar tristes, no queremos estar enojados, no queremos estar deprimidos, no queremos estar lo que ustedes quieren, no queremos ser orgullosos, pero a causa de lo que nosotros albergamos aquí, eso empieza a cobrar vida. Amén.
y empieza a nosotros a cobrar, por así decirlo, a robarnos o a manipularnos o a obligarnos a hundirnos en nuestras emociones, en nuestros tormentos. Pero esta es la capacidad de un pensamiento. Ahora, veamos Lucas 24. Esto es los discípulos que fueron camino a Emaús. ¿Se sabe la historia? Sí. 2 discípulos iban después de que el Señor fue crucificado. Iban camino a una ciudad que no tenían que ir jamás. Nadie les dijo que fueran para allá. Y era un lugar totalmente contrario a donde tenían que realmente estar. Estaban hablando uno y el otro y de repente se les aparece el Señor Jesús y les dice: ¿y ustedes qué están haciendo? Sin quehaceres. Y ellos les dicen que no, sos el único que no ha escuchado esto. Y él les dijo: ¿de qué? Y los discípulos, fíjense, para que ellos pudieran expresar lo que estaba en su mente, empezaron a decir: pues de Jesús, de que Él iba a ser el Mesías, Él iba a ser nuestra salvación, pero lo mataron. Y todo eso ya se acabó, ese sueño se terminó. Eso era lo que constantemente albergaban aquí, ¿o no? ¿Hacia dónde se iban dirigiendo? A Emaús. Porque ellos eligieron irse a ese camino. No solo porque querían ir ahí, sino porque su mente los estaba maniobrando para ir a ese lugar. Amén. Lo que estaba ellos pensando estaba tomando las decisiones de su corazón. Amén. ¿Por qué les puedo decir esto? Porque cuando llegó el Señor Jesús con ellos y les empezó a abrir la palabra, les empezó a partir el pan con ellos, les empezó a cambiar aquí. Amén. Les empezó a alumbrar esa oscuridad y les empezó a recordar. ¿No les dijo a ustedes su maestro que iba a resucitar al tercer día? Y les empezó a dar de su palabra, los empezó a conectar con Dios. Amén. Tal vez ellos, por así decirlo, hubieran sido conectados con su apetito, con su voluntad carnal. Amén. Su nefesh. Dios lo que hizo a través del Señor Jesucristo fue conectarnos con su capacidad de conectarse con el Señor. Amén. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se dieron cuenta, los discípulos dijeron: era el Señor, ardía nuestros corazones. Y se fueron a Emaús. No, retomaron su camino donde siempre tenían que haber ido. Amén. Entonces, lo que ustedes alberguen aquí va a tomar influencia en sus decisiones. Porque aquí ya estamos decidiendo. Todos son elecciones, 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 elecciones. Amén. Ok, ahora que el Señor me ayude para, si el Señor quiere que terminemos esto. Si no, lo vamos a seguir la próxima vez, lo que vamos a empezar ahorita. ¿Les quedó claro? ¿Seguros? Les dije que cosas prácticas tal vez no vamos a ver hoy, pero ustedes pueden ya ponerlo en práctica cuando les toque decidir algo esta semana o estos días. Pónganse a pensar dónde está su mente, qué tipo de pensamientos están albergando, con qué se están conectando ustedes, su alma, con qué se está conectando. Y ahí van a saber ustedes qué tipo de decisiones, qué tipo de frutos van a estar dando. Amén. Ahora, es imposible equivocarse cuando uno está buscando al Señor. Amén. Cuando uno de verdad quiere, uno de verdad está buscando al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no quiero tomar una mala decisión, o ayúdame a elegir bien. El Señor no va a decir: bueno, dale y ahí miramos después. No, el Señor lo que está obrando es una cosa aún mayor, más profunda. Amén. Se vale de nuestras decisiones que producen dolor o placer, pero Él va a redimir esas cosas. Amén. Pero si estamos escogiendo por nuestra carne, olvídense de ese camino. Amén. Ahora, ¿qué es esto? Este de aquí le vamos a poner EP. Esta es la eternidad pasada. Este de aquí, ¿qué es? El tiempo. Y este de aquí es la eternidad futura. Obviamente esto es tonto tratar de explicarlo porque son cosas eternas, pues, ¿verdad? Pero vamos a intentar tener algún tipo de imagen acerca del peso o de la eternidad de nuestras decisiones. Amén. Ahora, ¿dónde empezó nuestra existencia? ¿Dónde dirían ustedes? En la EP, en la eternidad pasada. Amén. Nuestra alma y nuestro espíritu empezaron aquí. Amén. No teníamos forma.
éramos una semilla. Pero ya existíamos desde antes, amén. Antes de venir al tiempo. Y muchas cosas pasaron allá en la eternidad pasada que influyen hoy. Y lo que hoy hacemos también va a influir en la eternidad futura. Todo está conectado, pero ustedes saben, vamos a anotar un par de versículos. Si el Señor quiere, vamos a ir a todos. Si no, no. Vamos a anotar aquí Isaías 51:1. Primera de Pedro 2. Vamos a anotar Ezequiel 28. Y ya. Vamos a Isaías. Esto ya lo saben algunos, pero otros no lo saben. Cuando estén ahí, digan amén. Isaías 51:1. Aquí vamos a ver un versículo que nos prueba a nosotros que venimos de un lugar mucho más atrás que el día de nuestro nacimiento. Amén. No, nuestra existencia no empezó ese día, ni siquiera en el día de nuestra concepción. A usted, seguramente ustedes lo tienen. Yo tengo un sentido que me hace saber que mi vida vino de muy atrás. Cuando yo me reconecté con Dios, yo pude sentir esto es familiar. Amén. Incluso no sé a quién le ha pasado. Cuando escuché esto por primera vez, este tipo de verdades, este mensaje, yo dije, esto ya lo había escuchado antes. Amén. Esto me resulta tan familiar. Y no sé si les ha pasado a otros, este tipo de experiencias, pero me ha pasado a mí. He conocido gente en esta familia espiritual y yo he dicho, yo siento que te conozco desde muy atrás, no ahorita. O sea, siento que una familiaridad que no lo sé resolver, amén. Porque no empezamos aquí. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Amén. Ahí está hablando que venimos de una roca. ¿Quién es la roca? Dios, amén. Dios es la roca. Ahí habla de una roca, de una cantera. Esto lo sabemos, lo hemos estudiado. Está la palabra que significa la roca del Padre o la roca Selah, Sur. La roca Sur. Ustedes lo buscan en hebreo y lo van a encontrar. Y también la roca del Hijo, la roca Selah. Amén. Venimos de la roca. Somos una piedra, amén, sacados de una roca más grande. Y estamos en el trabajo, o más bien el Señor Jesucristo está en el trabajo de volvernos a nosotros con esa misma forma para que volvamos a encajar a ese mismo lugar. Amén. Y miren, esto es increíble porque ni ustedes ni yo tenemos la misma forma. Somos piedras de diferente, por así decirlo, de diferente forma, no porque aquí todos tenemos la forma del nombre de Dios. Amén. Pero cada uno ocupa un lugar diferente. Y ustedes por eso muchas veces se frustran como yo. Tal vez yo me he frustrado a decir, si me hubiera tocado lo de aquel, ¿verdad? La familia de esta otra persona, el tipo de circunstancias que lo había rodeado a esta persona, yo hubiera podido elegir mejor. ¿Por qué me pusieron a mí a elegir aquí si no hubiera ni siquiera tenido la capacidad de elegir mejor, que me hubieran puesto en esta situación? Pero la verdad de esto, jóvenes, es de que si ustedes, cada uno de ustedes, hubiera vivido en mi circunstancia, hubieran sido miserables. Y yo, si hubiera vivido en sus circunstancias, hubiera sido miserable. Dios eligió de manera perfecta. Yo a Nao le dije una vez, ahorita que venimos, le dije, es que es improbable, también, o sea, pensando, ¿verdad? En probabilidades. ¿Cuál era la probabilidad que mis papás hubieran terminado juntos y mis papás no deberían jamás haber estado juntos? No eran el uno para el otro, pero terminaron juntos. ¿Cuál era la probabilidad de que sus dos mundos tan diferentes se hubieran unido para que yo naciera? ¿Cuál era la probabilidad de que de todas las personas que yo conocí, yo me hubiera casado con Nao? Y ahí van elecciones libres. Dios no me usó de marioneta para elegirle a Naomi, no, fue una elección libre. Pero Dios se va a, o sea, si ustedes cuentan los acontecimientos para atrás, es improbable, amén,
que esto haya sido por un accidente. Dios lo hizo de manera perfecta, sabiendo que lo que ustedes están viviendo hoy está haciendo que ustedes tomen la forma indicada, amén, que el Señor siempre quiso. Dios no eligió otro tipo de vida para ustedes, Dios eligió esta para ustedes. Dios pudo haber elegido a otro tipo de persona viviendo su vida, pero los eligió a ustedes para que escucharan lo que están escuchando hoy y todos estos años, amén. Que otras vidas han sido más placenteras, sí, viviendo en mansiones, en familias integradas y no desintegradas como la de alguno de ustedes y la mía. Tal vez sin ninguna necesidad como las que hemos vivido nosotros, tal vez, con otras comodidades, pero escuchando esta verdad. Pónganlo eso en una balanza y a ver qué pesa más. ¿Qué tipo de elección? Si ustedes pudieran ver todo el plan maestro de Dios, saber de que a través del dolor, a través de la, por así decirlo, la circunstancia adversa de la vida, pero el final hubiera sido que ustedes regresen a estar en Dios. Hoy, con el conocimiento que tenemos, déjenme decirles, yo hubiera dicho, sí, Señor, hace sentido. Amén. Si nosotros lo entendemos ahorita, ¿cuánto más Dios? Amén. Ahora déjenme decirlo, esto que yo les acabo de decir, sí, ya pasó. Cada uno de ustedes hizo una elección acá por lo que están viviendo hoy. No porque ustedes han dicho, entonces hubiera decidido mejor. No, ustedes no eligieron los cómo. El plan maestro de Dios lo eligió el Señor. Ustedes lo único que hicieron en esa eternidad pasada fue ver todo lo que el Señor dijo y ustedes decir, Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hágase tu voluntad. Con tal que yo regrese a ti, a estar en ti, con la naturaleza perfecta de tu Hijo, a través del dolor y la miseria, vale lo suficiente, Señor. Yo decido por ti. Miren, primera de Pedro, versículo 2, o capítulo 2 más bien. Primera Pedro 2. Amén. Primera de Pedro 2, versículo 4. Acercándonos nosotros a Él, el Señor, piedra viva, o sea, Él, el Señor, ¿verdad? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Y saltémonos al versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño de su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el matadero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Ya en la eternidad pasada habíamos sido pastoreados por Dios. Amén. Esto lo hemos visto muchas veces. Ya esas como piedras de fuego, piedras vivas, existíamos en los lomos del Padre. Amén. Ya existíamos ahí. Y ustedes saben, si ustedes estudian la palabra piedra, van a encontrar que tiene o pertenece a la familia de la palabra hijo. De ser un hijo. Esas piedras éramos nosotros, hijos de Dios. Solo que estamos en forma de semilla, sin forma. Éramos una piedra, amén, en sus lomos, eligiendo por Él. Eligiendo por Él, amén. En esta eternidad nosotros hicimos una elección, amén. Ahora, tal vez si me da tiempo y se me disculpan un par de minutos antes de irnos. Vamos a
¿qué hacemos? Vamos a Ezequiel 28. Estamos hablando de elecciones, amén. Y ustedes van a decir, pero si se supone que íbamos a hablar de cómo tomar decisiones aquí. Sí, pero no podemos obviar de que nosotros somos seres humanos, que nuestra capacidad más distintiva es elegir. Y si sabemos cómo Dios quiere que elijamos, amén, vamos a saber cómo practicarlo en toda nuestra vida. Miren Ezequiel 28, que es versículo 13, está hablando de Lucifer, amén. Esto también lo hemos visto antes. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí pónganle un asterisco, a ese mismo monte vamos a regresar. Ese mismo monte es de donde ustedes salieron. Creo que es Pedro el que dice, la Nueva Jerusalén es madre de todos nosotros. Ese, por así decirlo, era un vientre, o por así decirlo, un recipiente para todos nosotros. Por eso nos resulta tan familiar haber escuchado de la Nueva Jerusalén. Hay una canción tan linda en inglés que se llama Beulah Land. Y dice, estoy nostálgico o no hay forma de traducir esto del inglés al español, pero estoy nostálgico por un lugar que nunca conocí. Sí lo conocimos, lo que pasa es que no nos recordamos, amén. Pero ese lugar ya lo recorrimos. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Amén. Y sabemos que Lucifer se corrompe. Amén, eso ustedes ya lo saben. Ahora, ¿por qué estamos tomando esto? ¿Y por qué dijimos aquí que hicimos una elección? Lo hemos estudiado. Lucifer lo que hizo, o su tarea aquí, porque él tenía un ministerio. Amén. Su ministerio no era hablar con nosotros, por así decirlo, ¿verdad? Su ministerio era cuidar de este lugar. Ese era un querubín protector. Pero él se corrompió. Amén. Y dice que con él corrompió a ángeles también. Pero en medio de las piedras de fuego. Cuando ustedes estudian la palabra contrataciones, ¿cuántos saben qué significa contrataciones en ese? Lo han escuchado. A ver, ¿qué significa? Ajá. Negocios, mercancías. ¿De qué? De aromas, de fragancias. Era un mercader aromático, por así decirlo. Eso lo hemos visto antes, se los va a recordar y refrescar. ¿Qué estaba intentando hacer Lucifer? Era traer un aroma semejante al nombre del Señor. Sabemos que el nombre del Señor Jesucristo era incienso, amén. Un incienso, un aroma que no se podía repetir. ¿Qué quería hacer Lucifer? Era traernos una segunda elección y decirle a esas piedras de fuego, Dios no sabe darte lo bueno, yo te lo puedo dar. Yo te puedo dar lo mejor. Dios te está privando de lo mejor de tu vida, yo te puedo dar lo mejor. Y en esa eternidad pasada, nosotros, amén, sabemos, elegimos por Dios y dijimos, nosotros no queremos otro amor, amén. Este aroma no es como el aroma de mí. El Padre hizo todas las cosas a través de su Hijo. Pero ¿saben por qué reconocemos? ¿Saben por qué reconocen? Porque Génesis 2 dice que cuando Dios nos formó, utilizó dos manos. Una mano del Padre y una mano del Hijo. Reconocemos su mano, amén. Reconocemos nuestro hacedor y decimos, ese no es el Señor, amén. Esa talamandribasuya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos, levantemos el nombre del Señor, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren lo que hace Lucifer, Satanás.
Luego en el jardín del Edén hizo exactamente lo mismo. Le dijo al hombre y a la mujer, Dios les está privando de algo bueno, de lo mejor. Dios no les está dando lo mejor. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso les está poniendo tantas reglas. Si me siguen, por así decirlo, yo les voy a enseñar lo mejor. Dios les está privando del verdadero deleite. Elijan por mí. Y hoy la misma mentira se les pone a ustedes. Y en su mente viene Leviatán, amén, y viene y les dice a ustedes, lo que te está pasando, qué malo es Dios. Dios te está privando de lo mejor de tu vida que hubieras podido tener. Hombre, tú te mereces una mejor vida. Pues Dios te está privando de eso. Dios no te va a dar lo mejor. Sus planes de dolor. Su plan para ti seguramente no va a ser lo mejor. Él se está escondiendo algo y no te lo quiere dar. Tus sueños, tus planes, sí, son de grandeza, ¿verdad? Como los míos eran de fama y fortuna. Y en forma, digamos, en otras palabras, era decir, sí, pero Dios no te lo va a dar. Entonces mejor búscalo tú. Porque eso es lo mejor, eso que tú pensás que podrías tener es lo mejor. Ese estilo de vida que tú estás pensando es lo mejor, pero Dios no te lo va a dar. Dios solo quiere que estés en dolor y dolor y dolor y dolor y escuchando esa palabra que es tan dura. Eso es solo dolor. Esa es la misma mentira del diablo, amén. Para que elijamos mal, amén. Pero si nosotros nos conectamos con Dios, una cosa muy diferente va a pasar. Último versículo, no se me despeguen, Salmo 139. Con esto vamos a terminar, amén. Amén. Y miren, nosotros que conocemos al Señor, hay que una balanza. Por un lado, en nuestro espíritu, para espíritu, en nuestra mente espiritual, sabemos de que todo obra para bien, ¿o no? Sabemos que los planes del Señor son buenos, de que tarde o temprano, o sea, vamos a ver la resolución. Sabemos que el Señor es justo, sabemos que el Señor es santo, sabemos que sus planes son rectos, no son desbalanceados, amén, lo sabemos. Pero por el otro lado, nuestra carne, o lo que tenemos que lograr por un desarrollo moral, amén, o este crecimiento, muchos, y yo me incluyo, a veces nuestras emociones nos delatan y estamos tristes o enojados o frustrados porque nuestra vida no está resultando como queríamos. Y por lo que Dios está eligiendo para nosotros nos produce dolor, nos produce impaciencia. Amén. Dios sabe que tenemos estos dos lados y sabe que esto solo puede lograr a través de madurez, lograr a conectar estos dos lados. Amén. Y decir, sí, el Señor es bueno. No solo lo digo por decirlo, amén. Pero saben también qué es madurar. Es que las emociones lo empiecen a expresar. Y no decimos, el Señor es bueno. Es que sí está difícil la cosa. Pero el Señor es bueno. No, empezamos a, ¿saben qué? A encontrar placer, deleite, felicidad en medio de la circunstancia que el Señor eligió para nosotros. Ahí estamos haciendo progreso espiritual, madurez. Amén. Miren Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. En la King James dice, tú me has hecho de manera formidable y maravillosa. Amén. Ustedes han sido hechos de manera formidable y maravillosa. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y esto es lo que lo tocamos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Amén.
Dios nos conoce. Dios sabe lo que Él planeó. ¿Saben qué tipo de elección hacemos aquí en el tiempo? No hacemos una elección, y es la misma realmente. No es una elección por lo que nosotros queremos. Es que dejamos que Dios haga su elección por nosotros, o que Él tome una elección. Y nuestras elecciones ya no empiezan a competir, ya no empezamos a resistirnos a decir algo que vino a nuestra vida de parte de Dios y decimos, no, es que hubiera sido diferente si yo me hubiera puesto las pilas en esto y esto y esto, o si hubiera elegido lo otro. Dios lo eligió. Y cuando nuestra elección es decir, Señor, tu elección es mejor. Tu elección es mejor. Es eso lo que el Señor quiere, amén. Que demos esa elección a Él. Dice luego, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Ahora, no olviden el contexto. Está hablando de la formación de cada uno de ustedes y yo. Y está hablando del plan maestro. ¿Se recuerdan que fuimos formados de un pensamiento? Está hablando de esa creación de ustedes y yo. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y vayan al 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Imagínense una persona así diciendo, Señor, tus pensamientos son más altos. Tus pensamientos son más profundos para mí. Pero tú sabes qué clase de pensamientos, qué clase de elecciones hay en mi mente. Examínalos. Pruébame y guíame por el camino eterno. ¿Saben qué significa esa palabra pensamientos? No anoté el número de Strong, pero ustedes pueden ir ahí luego. Esa palabra de pensamientos, si ustedes van a la raíz, quiere decir pastorear o apacentar un rebaño, una oveja. Apacentar una oveja. Los pensamientos de Dios es la manera que el Señor nos va apacentando. Él como buen pastor diciendo por aquí. Ahora, tú no sabes el camino de tu vida, pero yo sí. Yo sé mejor. Amén. Sataramansuya. Lo viste una vez, elegiste por esto. Y porque tú elegiste por eso, yo voy a tomar esa piedra de elección, la voy a sostener hasta llegar al final. Tú dijiste que querías llegar al final. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero Señor, me está doliendo, me estoy resistiendo, ¿verdad? Me está doliendo, me estás jalando mucho para acá. Y Dios en su fidelidad, jóvenes, si ustedes le dicen, examíname, Señor, guíame por el camino eterno, guíame por ese plan maestro que tú formaste, el Señor va a decir, necesito a alguien aquí que se ve para hacerlo, porque si no, no van a entender. Muchas veces nuestros pensamientos, nuestras elecciones guían nuestros pasos, amén. Y vamos, ¿verdad? De la mano del Señor. Perdón. Y luego decimos, esto me está costando mucho. Y nos empezamos a desviar porque decimos, este camino está muy difícil. Si le decimos, Señor, ayúdame, endereza mi vereda, endereza mi camino. Aquí, pónganse ustedes en este lugar de Pedro Pablo. Él no tiene que saber absolutamente todo de su vida. Él no tiene que saber exactamente todos los detalles de su vida para saber elegir bien. Ustedes no tienen que saber el resto de su vida, no tienen que saber todos los detalles. Esa carga y ese peso se los ha puesto el diablo, eso no se los ha puesto Dios. El Señor no quiere que ustedes vayan con esa carga. El Señor lo único que quiere y espera de nosotros es que decidamos, no por los detalles pequeños, sino que decidamos, Señor, ¿sabes qué? Examíname y guíame tú. Y entonces el Señor lo que va a hacer, a veces nos va a jalar, ¿va? Pero ¿por qué? Porque va a decir, Pedro, tú dijiste en la eternidad pasada que querías llegar. Y si esa elección en la eternidad pasada fuiste tan determinado por lograrlo y hoy me estás dando la elección de regreso en el tiempo, yo te voy a llegar, amén, hasta el final. Te voy a apacentar como oveja, porque sus ovejas escuchan su voz y la reconocen, amén. Y no reconocen a ningún otro.
Jóvenes, quítense esa carga pesadísima de tratar de resolver su vida. Con esto voy a terminar para que oremos y nos vayamos. Una cosa personal que yo así de verdad lo veo. Yo cuando empezamos a salir con Nao y nos empezamos a conocer, a ser amigos y todo, y luego ya empezamos a salir, jóvenes, yo no pasé se los he dicho a algunos, yo no pasé a Nao, por así decirlo, en un filtro que cupiera exactamente todo y que no, es que yo no me tengo que equivocar y yo no me tengo que equivocar y tengo que calcular absolutamente toda mi vida para que si yo me caso con ella tiene que ser la decisión perfecta. No, lo único que elegimos ella y yo fue, ambos queremos llegar al mismo lugar, sí, vamos juntos. Más fácil llegar juntos, más rápido llegamos juntos, amén. Y fue una elección libre, yo elegí por Nao, nadie me obligó, nadie la obligó a ella, espero yo, de elegirme a mí. Nos casamos, hoy este año cumplimos 5 años de casados. Y jóvenes, yo veo hacia atrás, bueno, antes de pasar a eso, ningún ángel bajó a la par mía y me dijo, Naomi, tienes que casarte el 11 de diciembre del 2021 porque si no, no vas a estar en el plan de Dios. No tuve ningún sueño que dijo, tenés que hacer esto y si no lo haces vas a echar a perder todo el plan maestro de Dios. No, fueron elecciones libres que dije, Señor, yo te amo. Y si yo voy, o sea, mis ojos no están puestos en buscar a alguien, están puestos en ti, pero esta persona compartimos la misma meta, entonces vamos juntos. Pero hoy puedo decir, yo miro hacia atrás, joven, miro hacia adelante, mis elecciones son libres, yo no veo el camino que tengo que caminar, pero voy confiando en el Señor, no ocupándome en los detalles, sino ocupándome en mi relación con Dios. Así veo hacia adelante. Pero ¿saben cómo veo hacia atrás? Veo hacia atrás sabiendo y estoy completamente seguro que ninguna de esas decisiones las había podido tomar yo. Yo no me puedo dar crédito de las decisiones tan perfectas que hizo el Señor. ¿A qué horas yo hubiera podido decidir también de elegir a Naomi? Y yo cuando la elegí ni éramos ni un porcentaje de la clase de personas que hoy somos hoy. Entonces, ¿cómo fue que el Señor me dio sabiduría? No es sabiendo los detalles, es enfocándonos en nuestra relación con Dios. Para luego, ¿saben qué vamos a hacer? Ni nos dio tiempo hoy, pero nosotros sábado lo vamos a ver. ¿Qué va a hacer eso? Es que cuando lleguemos delante de Dios en la eternidad futura, jóvenes, nosotros junto con el Señor vamos a ver para atrás y vamos a ver todo nuestro plan maestro y ver que si hicimos las elecciones correctas por Él, calza exactamente con lo que vivimos. Y le vamos a poder presentar al Señor, Señor, aquí fue el tiempo que tú me diste en la tierra, elegí por ti y hoy estoy disfrutando de lo que allá nos prometimos. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias Padre Santo, porque ninguno viene a ti sin que tú lo elijas primero. La elección la hiciste tú primero por nosotros, Señor, y no intentamos entenderlo, Señor. A ti te plujo, fue de tu placer, Señor, elegirnos como tus hijos, como tus primicias, como esta semilla, Señor, que tú esperaste hasta el día de nuestra venida aquí al tiempo. Esperaste que esa semilla, Señor, no hubiera venido en otro tiempo, sino que en ese tiempo exacto y preciso tú nos guardaste en tus lomos hasta que fue el momento preciso. Formidable, maravillosa, Señor, fue tu creación en nosotros. Por una elección, un pensamiento fue lo suficiente para darnos vida, Señor. Y nos diste la capacidad de devolver ese aliento, de devolver esa elección a ti, Señor. Nos diste la capacidad de darte, Señor, de regreso esa elección, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido de ti? Somos una elección, Señor, que quiere dejar que tú seas, Señor, la elección en nuestras vidas. Señor, a todos los que en este lugar, Padre, en esta noche tenemos una decisión importante que hacer. Hoy, Señor, te pedimos, te rogamos, examina nuestro corazón.
Examina nuestro corazón, Señor, conócelo, pruébalo. Conoce los pensamientos. Ven con tu espada, Señor, de doble filo y penetra hasta el alma, discerniendo entre los pensamientos y las intenciones. Conócenos, examínanos. Y si hayas en nosotros camino de perversidad, guíanos por el camino eterno. Nuestra elección, Señor, hoy la queremos hacer. Todos los que están, Señor, por tomar una decisión importante o cualquier tipo de decisión en esta noche, hoy la decisión no la queremos tomar por las circunstancias o por los detalles o por las características de lo que nos está haciendo elegir. Queremos elegir por ti, Señor. Nosotros no sabemos, Padre Santo. Lo único que tenemos que saber es que te amamos y que amamos lo que tú hayas elegido para nosotros, Señor. Es bueno, es justo, es perfecto, Señor. Queremos que ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesús en el día de Getsemaní esté en nosotros hoy, Señor. El que Él dijo, Señor, y que sea nuestra oración también: que tu voluntad sea hecha, no mi voluntad. Tú conoces mi voluntad, Señor. Mi voluntad está tal vez apegada a las cosas de este mundo, pero, Señor, hoy me aferro a ti como tu oveja, Señor. Tú eres el buen pastor. Jálame, empújame, haz lo que tú tengas que hacer, Señor, para que yo no me aparte de ti, Señor. Para que nuestras voluntades no compitan. Yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida, no la mía. No quiero llegar al final de mis días lleno de decisiones vanas, Señor, de mi propia vida. Yo quiero llegar a, Señor, un día cuando esté frente a tu presencia, esté hecho a tu imagen y semejanza, Señor, y no lleno de mí mismo, de mis decisiones, de mis sueños, de mis cosas. Padre Santo, yo quiero estar lleno de ti. Esa es nuestra elección hoy, Señor. Porque seguimos reconociendo la voz de nuestro pastor, Señor, distinguiéndola de otros tipos de voces, Señor, en nuestra vida. Otro tipo de aroma, Señor, que viene a ofrecernos y a mentirnos, Señor, que nuestra vida, Señor, pudo haber sido mejor si no hubiéramos elegido por ti, si no hubiéramos elegido por lo espiritual. Esa es una mentira, Señor. Hoy, Señor, queremos escuchar a nuestro buen pastor, Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. No por amor a mí, no por amor a otro, por amor a tu nombre, por amor a Shetarabazá. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, porque son sendas, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Señor. Prepararás una mesa delante de mis angustiadores para que coma y beba, Señor, y tenga fuerza, tenga aliento en medio de lo que sea que tenga que vivir. Unges mi cabeza con la capacidad del Espíritu Santo para vencer. Y mi copa está rebosando, porque tú has sido bueno con tu siervo. Has elegido, Señor, que hoy esté escuchando esto. Sí, Señor, no tuve padres perfectos, no tuve una familia perfecta, no tuve una circunstancia perfecta. Tal vez estoy enfermo, tal vez, Señor, me falta algo hoy. Estoy lleno de satrabazaya, pero no me faltas tú. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.